Bueno, hermanos, les invito que hoy, ahora, abramos la palabra de Dios en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 9. Segundo Corintios, capítulo 9. Vamos a abordar buena parte, si no todo el capítulo 9, pero vamos a leer solamente versículos 6 y 7. Nosotros, hace un tiempo, estamos trabajando y predicando una serie de sermones acerca de la generosidad. Hablamos de la generosidad de Dios. Dios es generoso. Dios es el Dios pródigo. Dios es el Dios que es dueño de todo. Hemos leído, toda la tierra pertenece a Dios. David, cuando está alabando y adorando a Dios, dice: Dios, todo es tuyo. Y hoy vamos a hablar cómo la generosidad de Dios nos impacta a nosotros para que seamos también nosotros generosos. Sí, hay un llamado de Dios para que seamos todos generosos. Entonces, veamos lo que dice versículos 6 y 7 de 2 Corintios capítulo 9. Así nos dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Porque Dios ama al dador alegre. El Señor nos bendiga en la meditación de su palabra en esta mañana. Yo leía un material de un amigo mío acerca de este texto, y él cuenta una historia que le impactó tremendamente cuando él estaba viviendo en Estados Unidos. Él estaba leyendo y estudiando acerca de generosidad. Y el autor del libro le dice que hiciera una ilustración para que entendiéramos un poco acerca de este tema. Entonces, él le dice: va al supermercado, compra una jarra transparente de vidrio y mete tierra dentro. Solamente eso. No es para poner flores, no es para hacer nada. Y pon eso en un lugar en tu casa donde tú, siempre que está pasando, logres ver. ¿Y cuál es la enseñanza de eso? Es para que tú recuerdes que veniste del polvo y al polvo regresarás. Llegamos a este mundo sin nada y nos vamos de este mundo sin nada. Es decir, nada es nuestro. El primer multimillonario del mundo, Rockefeller, en su funeral, una persona curiosa que quería saber acerca de la cantidad de plata que Rockefeller había dejado, se acerca a su contador y le pregunta: ¿cuánto es la fortuna que dejó Rockefeller? El contador sabiamente le dijo: él dejó todo, no llevó nada. Es así. Nosotros somos mayordomos. Nosotros recibimos de las manos de Dios con un propósito. Con propósitos. Bueno, este texto que nosotros hemos leído habla de la ley de la siembra. La contribución es un principio espiritual. Dice el texto que quien siembra escasamente también segará escasamente. La Biblia ya nos habla acerca de quien siembra con escasez, cosecha con escasez. La Biblia nos habla que lo que nosotros sembramos, de alguna manera cosechamos. Y ahora, Pablo está hablando aquí a la iglesia de Corinto, después de escribir el capítulo 8, el anterior, hablando acerca del mismo tema, hablando acerca de una ofrenda
que hacía un año Pablo estaba levantando para las iglesias de la región de Judea, especialmente Jerusalén. Nero echa de Roma a los judíos y posiblemente volvieron a la región de Judea, y estas personas necesitan recursos. Y en el Hechos capítulo 11 el profeta Ágabo profetizó una gran hambre. Entonces, en momentos de crisis, la iglesia es llamada a entrar en escena y hacer sal y hacer luz. Entonces, la iglesia de Corinto se había comprometido con esta ofrenda. Y el hecho de que la iglesia haya se comprometido con esta ofrenda sirvió de estímulo, de modelo para otras iglesias. Entonces pasa un año, las iglesias de Macedonia ya levantaron una gran ofrenda, especialmente la iglesia de Filipenses, y esta ofrenda ahora ya está a la disposición de los hermanos judíos de la región de Judea. Es muy hermoso eso, porque Dios está utilizando los gentiles para bendecir, los cristianos gentiles para bendecir los cristianos judíos. Y ahora llegó el momento de la iglesia que se comprometió con la ofrenda, la iglesia de los Corintios, a participar. Entonces Pablo está preocupado, Pablo tiene un poco de miedo, Pablo tiene miedo de que sea avergonzado y que la iglesia de Corinto no cumpla su palabra. Entonces hace una estrategia, envía 2 hermanos, envía una comisión para preparar la iglesia para esta ofrenda. Este es el contexto del texto que nosotros hemos leído. Entonces, yo quiero hablar aquí de los principios para una vida generosa. ¿Cuáles son los principios para una vida generosa? ¿Cuáles son las enseñanzas que el Señor nos da para que nosotros seamos personas generosas? La Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Por lo tanto, también habla acerca de cómo nosotros debemos lidiar con el dinero. Nuestra iglesia es una iglesia que cree que debemos consagrar nuestros recursos para la gloria de Dios. No es un tema que nosotros andamos hablando y predicando todos los domingos. Pero es un tema bíblico, es un tema que hay que tratar, es un tema que hay que abordar y es un tema que queremos hoy día aprender. Entonces yo te invito a mirar la Biblia. ¿Cuál es la orientación que Dios tiene para ti y para mí hoy como iglesia? Por tanto, vamos a mirar el texto. Principios para una vida generosa. Y te invito a mirar el versículo 1 de 2 Corintios 9. Dice: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Primeramente, Pablo está diciendo, en relación a apoyar a los hermanos que tienen necesidad, yo no necesito decir nada a ustedes. Pablo da por sentado que la iglesia sabe que es necesario apoyar a las personas necesitadas. Dice, yo no necesito hablar nada de eso, porque es un tema de sentido común de la fe cristiana, que nosotros debemos apoyar a las personas necesitadas, que están en crisis, que es un tema de generosidad, que es un tema de sensibilidad, que es un tema de conversión. Si Dios puso en mis manos para administrar y veo que una persona tiene necesidad y no lo hago, Santiago dice que estamos en pecado. Pablo dice en el versículo 1 que es innecesario hablar acerca de este tema, porque la iglesia ya sabe lo que es correcto hacer en esta área. Parece extraño que los creyentes necesitamos estímulos para dar cuando Dios nos ha dado tanto. Tenemos el gran ejemplo de Dios, que dio, que entregó, que no escatimó, que no ahorró nada. Es un Dios que nos da de manera superlativa y abundante, mucho más de lo que necesitamos.
Tú y yo somos extremadamente bendecidos por Dios. Nuestro Dios, hemos visto en una serie de prédicas, es un Dios generoso. Por lo tanto, tú y yo necesitamos ser personas generosas. El primer punto es, no es necesario hablar de la importancia de la generosidad, porque ustedes saben de eso. Y después, la segunda enseñanza, vemos en el versículo 2 del capítulo 9 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. La iglesia se comprometió a apoyar con una ofrenda especial para los que están necesitados. Y la decisión de la iglesia de Corinto ha bendecido a otras iglesias. Otra enseñanza que aprendemos en este texto: iglesias generosas son modelos para las otras. Una iglesia generosa es un referente, es una bendición. Cuando nosotros miramos una iglesia generosa, otras iglesias son estimuladas a ser generosas. Cuando tú y yo convivimos con personas generosas, aprendemos de ellas, porque estas personas están reflejando el propio carácter del Dios generoso que servimos. Pablo está diciendo, otras iglesias han visto el ejemplo de ustedes y han sido estimulados para hacer lo mismo. Iglesias generosas producen creyentes generosos. Iglesias generosas es un impacto. Y las otras y los demás ven y dicen, mira, esta iglesia está apoyando a los pobres. Esta iglesia está enviando misioneros. Esta iglesia está plantando iglesias. Esta iglesia está invirtiendo en personas. Esta iglesia en un momento de crisis está apoyando otros países. Está apoyando gente necesitada. Mira, qué bendición. Y personas son estimuladas a las buenas obras para la gloria de Dios. La Biblia dice que Dios preparó de antemano las buenas obras para que anduviésemos en ellas. En tiempos de crisis como las que estamos viviendo, de dimensiones globales, la iglesia es llamada a entrar y a apoyar. Fue lo que pasó aquí con la iglesia. Y Pablo está diciendo, la intención del corazón de ustedes ha estimulado otras iglesias. Y qué ejemplo para nosotros. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 24, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Lo que yo hago para la gloria de Dios bendice, impacta. Las personas están mirando no solamente lo que decimos, sino lo que hacemos. Cuando vemos lo que Dios está haciendo en y por medio de otros, debemos procurar servirle mejor nosotros mismos. No podemos confundir eso con la motivación de que las personas vean lo que estamos haciendo y caer en el mismo problema que cayeron los fariseos hipócritas. Voy a hacer para que las personas vean cuán piadoso soy. No, esta no es la motivación. A Cristo estáis sirviendo. Lo que una mano hace, la otra no necesita saber. Pero nuestro compromiso es ser generosos. Dios utiliza eso como Él quiere, para sus propósitos. Pero yo confieso que he sido tremendamente bendecido por medio de ejemplos de generosidad, de vidas y de corazones que han sido generosos. ¿Cómo he sido bendecido? Por medio de la vida de estas personas por donde he pasado. Tercera enseñanza. Primero, el tema de generosidad en dar es un tema de vida cristiana. O sea, es un tema que todos nosotros sabemos. Pablo dice, no necesito hablar de eso. Es un tema común a la fe. Segundo,
Iglesias generosas son modelos para otras iglesias. Tercero, a pesar de ser un tema básico de la fe cristiana, de que todo cristiano verdadero sabe, hay momentos que hay que enseñar acerca de la generosidad cristiana. Eso que Pablo está haciendo desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano. Y en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como generosidad y no como exigencia nuestra. O sea, Pablo está diciendo, mira, ustedes se comprometieron, tenemos necesidad, llegó el momento de cumplir la promesa. Pablo quizás tenía miedo de que los corintios dijeran, no, hay una grande crisis, nosotros no vamos a apoyar en nada. Entonces Pablo está cobrando la palabra de ellos. Ustedes se comprometieron. Y Pablo dijo, yo no voy a llegar ahí con los macedonios que fueron generosos y de repente ustedes nada. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a enviar una comisión, ellos van a preparar a ustedes enseñando, orando, sacando dudas y llamando a ustedes al compromiso. Entonces Pablo está enseñando otra vez acerca de este tema, para que la iglesia se comprometa con eso. Él enseña los principios del versículo 6 hasta el versículo 15. Lo que Pablo va a hacer es enseñar los principios para una vida generosa, para una vida de contribución. Contribuir, diezmos y ofrendas es un principio espiritual. Es un principio espiritual. Entonces, Pablo tenía claro que era el momento de que la iglesia se uniese con el propósito de bendecir y de apoyar a los necesitados. Entonces Pablo envía a Tito y a otros hermanos a Corinto para estimularlos a participar de esta ofrenda. Esta es la tercera enseñanza. Y la cuarta está en el versículo 6. Pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Contribuir es como sembrar. Esta es la enseñanza. Cuando nosotros damos nuestra ofrenda y nuestros diezmos, cuando transferimos, cuando firmamos, cuando nos comprometemos, este recurso que es de Dios, que está en nuestras manos, es como una buena semilla. Entonces nosotros sembramos. Si nosotros sembramos escasamente, segaremos escasamente. Si nosotros sembramos con generosidad, vamos a cosechar con generosidad. Es la ley de la siembra. Es la ley. Es una ley espiritual. Tú no puedes sembrar tomate y cosechar mango. Es una ley. Lo que nosotros sembramos, nosotros cosechamos. Y eso también se da con la vida espiritual. Eso también se da con los recursos. Eso se da con el dinero. Dice Lucas capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará. Fue la promesa de nuestro Señor. Y todavía sigue siendo verdad. La medida buena, apretada, remecida y rebosando que Él nos da en retribución no siempre es dinero o bienes materiales, pero siempre vale mucho más que lo que dimos. Dar no es solamente algo que hacemos, sino algo que somos. Nuestra contribución, nuestros diezmos, nuestras ofrendas revelan nuestro carácter.
La manera como lidiamos con el dinero habla de qué tipo de creyentes somos. La manera como nosotros abordamos el tema financiero habla de cómo es nuestra fe. El bolsillo va a seguir nuestro corazón, no al revés. Dar es un modo de vida del creyente que comprende la gracia de Dios. El mundo sencillamente no comprende una afirmación como la hizo Salomón en Proverbios capítulo 11, versículo 24. A quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene la pobreza. La Biblia dice que la alma generosa prosperará. La alma generosa prosperará. Palabra de Salomón. En el dar de gracia, nuestro motivo no es conseguir algo, es recibir la bendición de Dios en uno de los beneficios colaterales. Mira, quiero solamente contarles una historia que es conocida. Es interesante. Durante las devociones familiares, un papá, que era sacerdote del hogar, haciendo el culto del hogar con su familia, siempre oraba por las necesidades de los misioneros que la iglesia sostenía. Siempre estaba orando por eso. Una mañana, después de haber concluido las oraciones familiares, su hijo le dijo: papá, si yo tuviera tu chequera, podría contestar tus oraciones. No es solamente orar para que Dios supla las necesidades de los misionarios, es también participar, es poner la mano, es ofrendar, es tomar una decisión, es poner el presupuesto, es bendecir para la gloria de Dios. Quiero contar una historia que quedó conocida en la internet, una historia real, algo que sucedió en Brasil, que sucedió con un pastor que yo conozco. Mira, en una ciudad del norte de Brasil, había una pequeña iglesia que tenía un programa de radio y llevaba ya unos meses que la iglesia no lograba sostener el programa de radio por falta de recursos financieros. Entonces el pastor llega a la iglesia y dice: hermanos, necesitamos hacer una ofrenda. Nuestro programa, que ha sido un programa que proclama la palabra de Dios, ha llegado muchas personas al conocimiento de Dios por medio del programa de radio, y nosotros no tenemos cómo pagar el programa ya no existirá más, nosotros ya no tenemos cómo pagar el programa, y es la última participación nuestra, así que yo les invito que participemos con una ofrenda especial para que nosotros podamos seguir firmes con el programa de radio. Yo había escuchado esta historia de la propia persona que vivió eso. Sentado en la iglesia, una iglesia rural, personas sencillas, estaba un señor que se llamaba Tota y la señora dueña Lourdes, que estaba ahí. Escuchó el desafío que hizo el pastor y fue a la casa pensando: ¿cómo vamos a apoyar a la iglesia? Y la mujer dijo: Tota, tenemos que apoyar. Y el pastor dijo que tenemos que dar el mejor. La Biblia nos dice que Dios dio lo mejor que tenía. Y el marido dijo: pero no tenemos nada. No, si nosotros tenemos que pensar qué vamos a hacer. Y ella dijo: tengo una idea. Nosotros tenemos muchas gallinas. Pero tenemos un gallo. Vamos a donar el gallo. Entonces doña Lourdes toma el gallo, pone bajo su brazo, llega, golpea la puerta de la casa del pastor y dice: pastor,
nosotros queremos apoyar y nosotros estamos consagrando lo que tenemos de mejor y queremos dar este gallo. Entrega el gallo para el pastor mira y dice, chuta, ¿qué voy a hacer con eso? Gracias, hermana, Dios te bendiga. Y él dice, ¿qué voy a hacer con un gallo? Y de repente, él fue sorprendido por una enseñanza. Yo conozco a estas personas. Verdaderamente dieron lo mejor que tenían. Él tuvo la idea de poner eso en la internet. La familia que consagró un gallo para la gloria de Dios. Eso llega a la iglesia en Brasil. El pastor cuenta esta historia, que él vio una familia que consagró el gallo. Y él dice, hermanos, vamos a levantar una ofrenda especial para bendecir a esta iglesia, para que el programa siga funcionando. Hizo una ofrenda, una iglesia en Minas Gerais. Tenemos algunas personas de Minas Gerais en esta iglesia, en nuestra iglesia. Y lo que pasa es que ellos logran levantar 1 año de programa de radio. Y lo que estimuló a estos hermanos fue el ejemplo de una mujer sencilla que consagró un gallo. Era lo mejor que tenía. Esta historia fue contada y llega a Canadá. Y una persona está contando esta historia y un hermano al final se para y dice, yo quiero saber cómo está Dona Lourdes, que consagró el gallo. Y una persona dijo, no, es una persona sencilla. Ella siempre quiso tener un refrigerador para que pudiera tener en su casa. Entonces la iglesia compra una cocina, refrigerador y bendice a Dona Lourdes. Esta historia llega a Estados Unidos. Y una persona dice, oye, quiero saber cómo está Dona Lourdes, cómo está la tierra. No, ellos trabajan, son empleados y lo que producen recibe la mitad. Y un hombre dijo, no, vamos a comprar la tierra para la Dona Lourdes. Y compraron. Y ahora todo lo que producía era para ellos. Hermanos, esta noticia llega a Estados Unidos. Y New York Times envió un reportero para conocer a Dona Lourdes. Esta historia es contada en todo el mundo. Una familia que consagra un gallo. Y es extremadamente bendecida. Porque da lo mejor. La Biblia nunca habló de cantidad. Siempre habló de corazón. La ofrenda más exaltada en toda la Biblia es la ofrenda de la viuda pobre. Porque dio todo lo que tenía. El capítulo 8, el anterior, Pablo está hablando de que el privilegio de dar no es dar recursos, es dar la propia vida para la gloria de Dios. Quinta enseñanza, Dios recompensa los generosos para ser más generosos. Nosotros pensamos, vamos a dar porque Dios nos va a bendecir y va a entregar recursos en nuestras manos y yo voy a poder hacer mucho más con lo que Dios puso en mis manos. Voy a poder comprar un auto, voy a poder cambiar de casa, porque al final Dios me bendijo. Las personas que actúan así nunca entendieron el Evangelio. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo aquí? Del versículo 8 a 11, que mientras nosotros sembramos, cosechamos, y cuando cosechamos, Dios nos recompensa, Dios nos bendice con el propósito de que nosotros apoyemos a más personas. No es para nosotros. Mira el versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El versículo 11 dice, para que estéis enriquecidos en toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Dios nos bendice como cuando somos generosos y nos da más y más para bendecir a otros.
no para nosotros. Esta es la dinámica del reino de Dios. Y yo doy gracias a Dios por la vida de un presbítero de una iglesia que yo pastoreé. Estábamos en una clase de escuela dominical y un joven que había sido ascendido en su empresa estaba contando sus planes. Ahora que yo fui ascendido, voy a tener un mejor sueldo, voy a poder consagrar, voy a poder cambiar el auto, cambiar el departamento. Y el presbítero dijo: pero hermano, Dios puso eso en tus manos, no para ti, para bendecir a otros. Nosotros pensamos que somos dueños. Y la Biblia trabaja con siervos, mayordomos. Dios nos recompensa para que sigamos siendo generosos y bendiciendo a otras personas. El versículo 13, la última enseñanza que este texto nos entrega. Versículo 13, dice: pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. La generosidad de la iglesia resulta en la gloria de Dios. Dios es glorificado cuando la iglesia es generosa, cuando somos generosos. Dice la palabra de Dios que la contribución es un principio espiritual. Damos según nuestro corazón. Nuestra vida de contribución revela nuestro carácter. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dijo nuestro Señor, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que estás en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 16. Esta es una de las cosas más hermosas de la ofrenda, de los diezmos de la iglesia. Ningún individuo recibe la gloria que le pertenece, solo a Dios. Entonces, finalmente, al sembrar, somos enriquecidos y enriquecemos a otros. El agricultor recibe de inmediato beneficios físicos al trabajar en su campo, pero tiene que esperar la cosecha. El creyente que está motivado por la gracia cosecha las bendiciones del enriquecimiento personal en su propia vida, carácter, y este enriquecimiento beneficia a otros. Y el resultado final de esta dinámica del Evangelio es la gloria de Dios. Dios es glorificado en todo. Tu ofrenda va a bendecir al pueblo de Dios. Va a unificar al pueblo de Dios. Y quiero hacer algunas aplicaciones aquí para nuestra enseñanza. Primero, cuando nos veamos tentados a olvidarnos de este principio, necesitamos recordar que Dios fue generoso al dar. El ejemplo de Dios es ese. Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8:32. Tanto en la naturaleza como en la gracia, Dios es un dador generoso. Y el que quiere ser santo debe seguir su ejemplo. Y yo te recuerdo eso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios dio lo que tenía de mejor. Nosotros somos invitados a participar del privilegio de ser instrumentos para el avance del reino de Dios. Si tu vida de contribución está mal, si tú no estás contribuyendo con la obra, si tú no estás apoyando a tu iglesia a avanzar con el diezmo, con la ofrenda, si tú no has sido una persona generosa, yo te quiero decir,
arrepiéntete hoy, porque es un tema espiritual. Es un tema espiritual. Que Dios te bendiga. Que Dios nos bendiga como iglesia, para que hagamos de nosotros una iglesia generosa. Las ofrendas, las contribuciones, el ser generoso, suplen las necesidades, renega acciones de gracia a Dios, traen gloria a Dios, estimula y provocan la oración y estimulan al amor. Y yo termino contando una historia que yo viví acá, en esta iglesia. Nosotros trabajamos con la obra misionera. Estoy involucrado con proyectos en varios lugares del mundo. Y uno de ellos es Corea del Norte. Y nosotros teníamos un equipo que estaba viajando a Corea del Norte, pero no tenían los recursos para ir. Eran personas preparadas, o personas que estaban dedicadas completamente a la obra misionera. Y yo estaba en una reunión con algunos amigos pastores aquí y pedí oración para que Dios levantara los recursos para enviar a estos hermanos, porque estaba abierto, las puertas estaban abiertas para que ellos entraran en este país, para servir de alguna manera ahí, pero no tenía los recursos. Oramos más o menos a las 12 del día. En el camino del lugar donde estábamos, un hermano de la iglesia me llama y me dice: pastor, Dios tocó mi corazón y yo quiero contribuir con esta obra que yo había mencionado en una escuela dominical. Qué respuesta de oración rápida, muy rápida, 10 minutos. Entonces yo me alegro tanto y comienzo a hablar con los hermanos que estaban en Londres, preparándose para ir al Corea del Norte, pero todavía faltaba una parte del sostenimiento. Entonces yo les llamo: oye, ¿cómo están los recursos? ¿Lograron levantar todo? Y ellos dijeron: pastor, qué interesante que preguntas eso, porque estamos justo saliendo de una reunión de oración, estamos orando porque falta, y cuando terminamos de orar, el Señor puso en nuestro corazón hablar contigo, y yo no sabía por qué. Yo dije: porque Dios levantó una persona para apoyarles, y faltaba poco. Luego otro hermano se contacta conmigo, y esta historia es muy chistosa, porque un hermano de nuestra iglesia se contacta conmigo y dice: pastor, Dios puso en mi corazón a apoyar a los hermanos que van a Sudán a trabajar. Y yo: ¿a qué? A Sudán. Yo no conozco a nadie que va a Sudán. No, Dios puso en mi corazón que apoyar a estos hermanos que van a Sudán. Yo no sé de qué me está hablando. Lo único que sé es un grupo de personas que quieren ir a Corea del Norte y necesita apoyo. Está bien, yo voy a apoyar entonces a estos hermanos. ¿Cuánto? Le dije, se completó todo lo que necesitaba. Se completó todo. Inmediatamente. Y este hermano hace la ofrenda y después me manda un mensaje: oye, pero después dame el dato de los de Sudán. Yo nunca supe de qué me está hablando. Pero los hermanos fueron. Llegaron a este país, número 1 en persecución, y dejaron las marcas del servicio de quien ama a Dios, y las puertas siguen abiertas. Dios hace un movimiento para que personas lleguen más allá por medio de la generosidad. Te invitamos a ser parte de Cristo mi pastor, una iglesia generosa para Dios y para la ciudad, para el país, y para todo el mundo, para la gloria de Dios.